Hola a todos y bienvenidos a Conocimiento Pleiadiano. En el vídeo de hoy vais a ver la entrevista que le hicimos a Endika Drame. Él es terapeuta y sanador, formador en sanación energética y conciencia del alma. Su proyecto se llama Ciencia Conciencia y a continuación veréis que nos explica a detalle en lo que consiste. Sí, en esta primera parte nos va a estar hablando sobre su recorrido personal en el mundo espiritual, cómo él observa que se ha ido desarrollando lo que hoy denominamos como mundo espiritual o nueva era, y su perspectiva alrededor del trabajo personal y las diferentes herramientas que podemos utilizar. ¿Existen realmente los errores en lo que consideramos nuestra evolución personal? ¿Cómo podemos usar a nuestro favor todo aquello que consideramos traumas o impedimentos? Todo esto y muchísimo más a continuación. Os dejamos con el vídeo. Hola a todos y bienvenidos a Conocimiento Pleiadiano. Somos Cristina y yo, Estela, y hoy estamos con Endika Drame. Él es terapeuta y sanador. De hecho, estamos aquí en su espacio, en Ciencia Conciencia. Hola Endika, ¿cómo estás? Pues muy bien, mucho gusto estar aquí con vosotras, con mucho gusto. ¿Te importaría presentarte un poco para aquellas personas que no te conozcan? ¿De dónde eres? ¿Qué es lo que haces? Bueno, pues yo soy, aunque parezca que no, porque hay un punto ahí exótico un poco ambiguo, pero soy nacido aquí en España, de padre y madre de diferentes lugares. Mi padre pues desde muy jovencito vive en Holanda y tengo también familia por Andalucía, así que tengo una buena mezcla y lo explico porque eso realmente me ha marcado bastante en mi desarrollo, en mi temprana edad. Y bueno, dando un salto muy grande hacia adelante, pues me dedico a la sanación, que es mi pasión y mi vocación y me encanta, o sea, me apasiona muchísimo. Y a raíz de empezar a profundizar con eso y conectar realmente con eso, con esa vocación, pues poco a poco fui construyendo lo que es Ciencia Conciencia, que siempre lo digo que es un proyecto de largo recorrido, que bueno, ha crecido mucho en poco tiempo, pero está todavía muy lejos, ¿no?, de la visión que tengo. Y bueno, dentro de ese proyecto de Ciencia Conciencia, como ya dice el nombre, pues tiene cabida todo lo que tiene que ver con el mundo de la conciencia. Es verdad que mi zona de expertise, pues por lo menos inicialmente es la sanación, pero también me gusta mucho, he profundizado mucho en la meditación. Con lo que están pasando en estos tiempos actuales y cómo se está abriendo la información, pues me apasiona mucho todo lo que es la actualidad y la nueva conciencia en general. Y sobre todo también me gusta abordarlo yo me siento más cómodo abordando estos temas desde una concepción más científica, pero no me refiero a esa ciencia rancia y ortodoxa oficialista, ¿no?, sino esa ciencia vanguardista y esa ciencia también de la conciencia, que al final es ese legado que tenemos de Oriente y de la filosofía, que es la ciencia interna. Pues bueno, eso sería un resumen de lo que hago y de, sobre todo, cuál es mi ámbito en el que me desarrollo. ¿Este proyecto Ciencia Conciencia lo empezaste tú? Vale. Sí, además fue una decisión, en el momento que tomé la decisión, me acuerdo, fue exactamente el día, ¿no?, pero me acuerdo que fue en diciembre del 2017, de hecho creo que fue un 17 de diciembre, y fue un momento interno en el que, bueno, di como un salto de fe hacia adelante y ahí es donde yo concibo, realmente no tenía todavía ese nombre, pero es donde yo ya decido emprender y entro en toda un camino de mucho desarrollo en ámbitos que yo no dominaba, como toda la parte de emprendimiento y todo lo que gira alrededor de eso, pero que paradójicamente, aunque para mí era muy importante y dedicaba mucho tiempo al desarrollo espiritual, a esa práctica más interna, más introspectiva, eso me ha ayudado mucho a desarrollar otras facetas y me ha ayudado mucho a crecer personal y espiritualmente también. O sea, para mí el hecho de emprender y sobre todo mantener un equilibrio con lo que es la práctica más espiritual, con lo que es la sanación, con lo que es también la familia, es como un gran reto. Y dentro de encontrar ese equilibrio, esa armonía
Y ese orden pues es donde encuentro también mi mayor campo de desarrollo y de crecimiento. Entonces, bueno, me he vuelto así como un poco ecléctico, ¿no? Donde toco diferentes ámbitos y bueno, ahí estamos. ¿Y cómo ha sido has dicho que has hecho, bueno, que a raíz de tu familia y tal, pues has tenido como, bueno, pues diferentes, ¿no?, partes. ¿Cómo ha sido este recorrido hasta llegar hasta donde estás hoy? ¿Cómo ha sido tu experiencia para llegar aquí? Bueno, mi experiencia, es que puedo empezar desde muy atrás y se va a hacer muy largo, pero voy a intentar empezar desde atrás y ser sintético, las dos cosas. Para mí hay algo que me marcó bastante en la infancia, varias cosas. Mi madre me tuvo muy joven y mi padre también no estuvo presente, y sobre todo él se fue a vivir a Holanda cuando yo tenía 5 años. Entonces yo desde pequeño nunca he tenido una figura de autoridad, y eso durante mucho tiempo me trajo muchos problemas y bueno, viéndolo en perspectiva fueron experiencias que me llevaron, ¿no?, a experimentar ciertas cosas. Pero eso es algo que me marcó mucho. Algo que también me marcó, que mucha gente no entiende, es que yo me he criado con la familia de mi madre. La familia de mi madre, todos son españoles, bueno, de hecho son de Andalucía, y mi padre es africano. Entonces, ahora esto está muy mezclado. Yo soy del 86, pero yo siempre me he relacionado con gente de aquí, de España. Incluso cuando yo iba al colegio, era el único chico negro. Entonces, eso, para mí psicológicamente, ha sido algo que yo no puedo eludir. En mi desarrollo y en mi experiencia me ha dado una serie de experiencias y de matices que si no fuese en ese contexto no hubiese tenido. Y bueno, siendo más específico, eso yo creo que me dio mucha capacidad de empatía. Yo creo que desde pequeño tenía pues, muchas cosas muy positivas, pero sí que es verdad que tenía algo, que es que no tenía mucho filtro y tenía a lo mejor un punto de crueldad. Esto yo no es que me acuerde, pero me han explicado cosas. Entonces yo creo que el hecho de ser el diferente en muchos ámbitos, pero también he tenido como una parte muy extrovertida, he tenido mucha facilidad para conocer gente, me ha dado como una perspectiva a la hora de desarrollarme con el mundo que me ha permitido comprender ciertas cosas. No sé cómo explicarlo a lo mejor más en detalle, pero sí que yo siento que eso tiene una importancia y una relevancia grande en mi desarrollo personal. Luego llega una etapa de la adolescencia donde yo, por todo esto que comentaba de la autoridad y demás, tengo unos años de mucha rebeldía y de mucho extravio, sobre todo cuando yo entro en mi etapa de adolescencia. Me siento muy vacío. Yo en aquel momento todavía no encontraba una explicación y ni siquiera era consciente porque no tenía el contraste que tengo ahora. Pero sí que tenía un gran vacío y sobre todo una sensación de no encajar. Una sensación de, aunque estuviese con mucha gente, de no acabar de encontrar mi lugar, de no acabar de encontrar la conexión con la gente. O sea, me acuerdo de anécdotas que son tonterías. O sea, esto es mucho más profundo, pero por ejemplo, yo llegaba al colegio y yo había estado viendo a lo mejor Expediente X, había estado viendo El Cuarto Milenio. Y entonces, claro, nadie quería hablar de estos temas, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que empiezo a desarrollar una parte muy, a nivel personal y a nivel de ego, muy mimética. Me empiezo a mimetizar mucho con el ambiente porque sí que tengo esa capacidad. Y luego, desde la adolescencia hasta ya los 20 y poco, entro en un camino de desarrollo personal. Pues ahí descubro todo lo que es el desarrollo personal y para mí eso tiene un impacto también muy grande porque me doy cuenta que yo me puedo construir a mí mismo y me empiezo a abrir a círculos nuevos más allá del círculo pues, del ambiente en el que te has criado, los amigos de siempre, del colegio. Me empiezo a mover por otros sitios y empiezo a conocer gente muy diferente, gente también que estaba en el mundo del desarrollo personal, y eso me empieza a dar también como un bagaje bastante grande de conocer personas como muy diferentes, con paradigmas y también con cosmovisiones muy diferentes. Y me relaciono en todos esos ambientes. Lo que pasa es que esa etapa de desarrollo personal, que en realidad yo lo utilizaba para llenar un vacío existencial muy grande,
me lleva a alejarme mucho realmente de quién soy, de mi esencia, de mis valores, me lleva a construir pues, una máscara de un personaje. Y resumiendo mucho, aquí pasan muchísimas cosas, pero con 23 años tengo una crisis tremenda. O sea, en cuestión de una semana me deja mi novia, que pues, obviamente yo desde ese personaje no la trataba bien ni la valoraba, pero estaba súper enamorado. Le pido ayuda a un amigo para una cosa y me dice que no me la da porque no confía en mí. Me voy a hablar con otro amigo a pedir consuelo y me dice que lo que me ha pasado lo puedo entender porque soy muy egoísta, soy muy mío. O sea, en cuestión de una semana se me derrumba todo lo que había estado construyendo, toco fondo, totalmente. Al final, cuando hablamos de tocar fondo es algo muy relativo, es como uno lo vive. Yo subjetivamente, internamente toco fondo y a partir de ahí me doy cuenta de algo que ahora ya no lo tengo tan presente, pero durante mucho tiempo lo tuve muy presente y me acompañó. Y es la frase, no recuerdo el autor, pero que dice: todos somos 3 tipos de persona, la que creemos ser, la que los demás perciben que somos y la que realmente somos. Y yo en aquel momento todavía no tenía ningún tipo no había entrado en nada de espiritualidad ni de sanación, siempre he sido abierto de mente, pero no me llamaba la atención todos estos temas. Pero ahí me doy cuenta de que hay un desalineamiento muy grande entre esas 3 cosas. Y que yo a mí mismo me experimento realmente como una buena persona, con un buen corazón, con ese Endika pequeñito, pero que eso no es lo que proyecto hacia afuera, no es lo que los demás perciben. Y aún me doy cuenta de que lo que realmente soy es algo con lo que yo no contacto, porque no he encontrado a lo mejor unos mimbres o un ambiente donde eso pueda florecer. Y ahí doy un giro y empiezo, todavía desde el desarrollo personal, pero empiezo a enfocarme no tanto en la superficialidad o en la construcción de habilidades y todo eso, sino en hacer un trabajo más profundo de autoconocimiento. Eso me lleva pues, a lo largo del tiempo a la programación neurolingüística, me lleva también a empezar a abrirme a otros temas un poquito más alternativos, aunque todavía muy dentro de lo que son los cauces, yo que sé, los libros de autoayuda y todas estas cosas. Y sobre todo cuando hay un momento que yo me acuerdo perfectamente, haciendo un ejercicio de PNL, donde me invitaban a cerrar los ojos, a contactar con mi mente y hacer una serie de programaciones, yo empiezo a darme cuenta que al cerrar los ojos, contacto con algo que da como una sensación de espaciosidad, que no es el ámbito de conciencia en el que yo me muevo normalmente, el de los pensamientos, el del run, el de las emociones. Sin saber muy bien lo que me pasa, empiezo a contactar con mi mente o con mi conciencia, con ese observador. Y eso marca un punto ya muy definitivo, donde gradualmente me lleva a un despertar espiritual. Ese despertar espiritual es una etiqueta que pongo a posteriori, pero simplemente es empezar a sentir que como literalmente como el corazón se abre y como empiezo a sentir como si hubiese vivido siempre en blanco y negro, y de golpe empiezo a verlo todo a color y empiezo a experimentar una serie de emociones muy intensas, muy bonitas, y lo llamo despertar espiritual porque yo no puedo compartir eso y no puedo ir a un amigo y decir: oye, es que estoy muy feliz. ¿Por qué? Mira, no sé, porque me siento muy feliz. Empiezo a aislarme, a estar solo para que nada interrumpa ese estado y a buscar información por internet. Y al final lo único que encuentro que encaja con lo que yo estoy viviendo son testimonios de despertar espiritual. Y entonces lo empiezo a ver y empieza a resonarme todo. Y ahí ya me abro, entiendo que la meditación ya no es algo místico, algo raro, sino que la meditación en el fondo es lo que yo estoy haciendo con PNL, que es ese contacto con la mente, ese control de la mente, por lo menos en ciertas fases. Me empiezo a abrir a leer libros, me acuerdo el Kybalión, y cada página paraba y me ponía a llorar porque era como, ¿cómo me suena esto, no? Entonces llorando muchísimo, liberando muchas emociones. Entro en una etapa de varios meses donde esa liberación emocional, claro, yo ahora lo comprendo porque he profundizado mucho en el cuerpo energético y en la sanación y sé lo que me pasaba, pero en aquel momento no tenía respuestas. Cómo fluía la electricidad y la energía a través de mi canal central, cómo eso iba liberando todas las emociones atrapadas. Me acuerdo también de leer el poder de la hora y cada 2 páginas llorando, el libro mojado. Y bueno, fue una etapa como súper bonita, como un renacer. Introspección, ¿no? Total. Y ahí, entonces, ya resumiendo muy brevemente, esto ha sido súper resumido,
me decido a empezar a meditar y cuando hago la primera práctica de meditación me quedo alucinado porque siento que entro en un estado de conciencia diferente y me sorprende porque pensaba que iba a ser más difícil o que cuesta más, ¿no? Obviamente todavía aparecían muchos momentos de pensamiento, pero yo entré ya en un estado. Incluso me acuerdo que salí de la habitación de meditar y me fui a prepararme la cena y estaba con un estado de presencia donde lo percibía todo diferente. Y entonces, claro, al día siguiente, nada más salir del trabajo, voy corriendo a casa, volver a hacer una práctica de meditación y empiezo a sentir cómo la energía fluye por mi cuerpo, abro los ojos y empiezo a ver energías y cosas, y para mí eso fue ya como una rotura total de paradigma. Entonces ya sí que, digo, encuentro todo lo que es el mundo de la sanación o el mundo de las energías en Internet como algo que da respuestas a esas experiencias. Y ahí es como realmente entro en el mundo de la sanación. Y luego, bueno, pasa un tiempo, ya me formo en todo eso, me encanta, o sea, es como por primera vez he encontrado algo que realmente está conectado con mis dones. Me gusta muchísimo, pero claro, es como, ¿cómo me dedico a esto, no? Bueno, pues poco a poco ya la vida es como que entras ya en una sincronía donde sí, me voy a vivir fuera, vuelvo tal, pero ya siento que estoy como fluyendo. He encontrado mi lugar y realmente pues es como si a partir de ese momento hubiese ido con viento a favor. Y hasta ese punto, ¿no? De ciencia-conciencia. Wow, menuda experiencia. Y qué contraste, ¿no? De un lado que has explicado en tu infancia a llegar hasta aquí. Yo cuando hablo de mi pasado así, medio en broma, pero lo digo en serio, es como que yo tengo la sensación de que he bajado al infierno y desde el infierno he renacido y bueno, sé que igual suena como un poco así presuntuoso, ¿no? Pero he estado en el infierno y he estado en la luz, literalmente. He bajado al infierno y he estado con personas y en ambientes donde yo he perdido el contacto, ¿no? Pero sé de personas, de ambientes, gente que ha muerto, gente que ha tenido muchos problemas muy graves, o sea, quiero decir, no es que haya... O sea, me he movido en ambientes muy oscuros y era la misma persona que ahora. Lo que pasa es que actuaba pues con unas máscaras diferentes, aunque yo me experimento a mí mismo como el mismo ser. Claro, ahora me siento mucho mejor. Ahora estoy en coherencia, entonces es diferente. En aquel momento no estaba en coherencia, pero era la misma persona y me he movido ahí. Y no me he sentido satisfecho y he podido ver, ¿no? Es como a veces cuando contacto con algunas personas de cambios de amistades que he ido haciendo, porque yo me he ido transformando, por lo tanto mi entorno ha ido cambiando, es como volver a cápsulas del tiempo. Gente que ves que está exactamente en el mismo lugar, con las mismas cosas y wow, es estremecedor, ¿no? Ver cómo... Entonces, mi vida ha habido mucha transformación constante. Al principio inconscientemente y a través, sobre todo, del dolor, del sentimiento de vacío, que es un gran motor de cambio, de transformación. Las crisis son lo que más te transforman. Y luego, de una manera ya, vamos a decir, colaborativa. Yo colaborando con esa parte más intuitiva, con esa guía interior y despertando gradualmente a esa conciencia del alma que cada vez dirige más mi vida y intento estar al servicio de eso y intento modular mi personalidad con más o menos éxito, dependiendo de mis momentos, pero a esa voluntad superior, que es algo que es una experiencia muy, muy real, que cualquiera puede acceder y sobre todo comprender que no solamente es acceder, sino que hay que reforzarla constantemente para que sea un estándar de vida, para que la personalidad adquiera coherencia respecto a ese arquetipo que todos tenemos dentro de lo que somos. Cuando hablamos de un ser humano, de una persona, hay que entender que somos un proyecto de ser humano, ni siquiera somos eso, un proyecto de persona. Eso está en nuestra genética. Y genética me refiero a nivel físico, pero también a nivel energético y a nivel álmico. Y de todas las capacidades que tenemos, pero que tenemos que llegar a comprenderlas, ¿no? Y a claro, hacerlas parte de nosotros. Claro, y entender que es un proceso que se puede acelerar cuando el contexto es apropiado, como una semilla de roble. Ahí está el roble, igual que ese roble que tiene 300 años, está en la semilla, pero necesita una buena tierra, necesita primero las raíces, la bajada al infierno, ¿no? Sacar unas raíces bien fuertes, necesita nutrientes, que la tierra sea fértil, necesita agua, necesita sol y luego necesita tiempo. Entonces todos esos elementos los tenemos: el agua, buenas emociones, la tierra, la capacidad de estar aquí presente, de enraizarte bien
de no entender que la espiritualidad no es algo de escapismo, que esto también se ve mucho, de fantasear y de estar, sino que la espiritualidad tampoco tiene que ver con el psiquismo, que muchas veces se confunden. La espiritualidad, registros acásicos o hacer reiki, esto lo... No, la espiritualidad no es eso, la espiritualidad realmente es encontrar una integración personal donde lo que tú eres en un nivel espiritual, mental, emocional y de acción en el mundo físico tenga un canal, un alineamiento directo y que ese potencial que somos realmente no se pierda en esa incoherencia, sino que pueda fluir y entender que cuando ese canal está abierto hay un proceso de alquimia y de transformación que se tiene que sostener en el tiempo y que te va transformando. Los budistas hablan de iluminarte, pues es un proceso gradual, no es me voy, me siento debajo de un árbol y me ilumino. Eso es una expansión que puedes tener en un momento dado, que también hay, es un proceso gradual. Lo interesante es todo lo que ha sucedido antes de que el Buda se sienta a meditar debajo de ese árbol. Claro, es muy interesante lo que has dicho porque realmente hay mucha gente que utiliza el mundo de la espiritualidad como un refugio, cuando en realidad tendría que ser un motor. Claro. Bueno, es una forma al final también de escapar del dolor, ¿no? Y de no enfrentarte, pero esto se ve muy fácilmente, quién está realmente en un camino de transformación y quién está en esa falsa espiritualidad, porque lo ves con una persona que está en la espiritualidad real, la ves de un año para otro, ya ha cambiado, se ha transformado y cada vez tiene que haber un mayor empoderamiento, tiene que haber un mayor orden en la vida. Al final, por los frutos se conocen, entonces si no hay fruto, no hay nada, si no hay transformación, no hay nada, hay fantasía. Entiendo que por lo que estás explicando, no, como decías, ¿no? La espiritualidad no es una terapia en sí, sino que es lo que dices tú, ¿no? El todo desde dentro, ¿no? Pero aún así, ¿hay alguna terapia o herramienta que durante todo este proceso te haya ayudado a llegar hasta donde estás hoy? Sí, hay muchas. Yo estoy radicalizándome en buen sentido cada vez. Es como que intento, estoy muy cansado de las técnicas y esto y lo otro, porque al final es esa parte consumista de nuevas técnicas, de la búsqueda siempre de hacer nuevos cursos, de nuevo conocimiento. Sí. Entonces, claro que hay herramientas, cualquiera puede ser válida. Yo sobre todo, cuando hablo de sanación, ya no hablo tanto, aunque claro, esto... cada persona lo recibe de una manera. Cuando hablas de sanación, pues cada uno entiende lo que entiende. Pero para mí, sanación, hay muchos caminos de sanación y es literalmente, para mí es análogo a autoconocimiento, a conocerte a ti mismo. Claro, entiendo que hay muchos caminos diferentes. Yo conozco mi camino, sobre todo. Y mi camino, el autoconocimiento, yo no lo puedo separar de lo que es el contacto energético. Porque yo no soy este cuerpo, sí soy este cuerpo, pero solamente parcialmente. Entonces, hacer real la vivencia, la experiencia, tal cual tengo unos sentidos físicos que me permiten interactuar físicamente con vosotros, pues desarrollar unos sentidos energéticos que me permiten percibir a través de sentidos, como los físicos, mi cuerpo etérico, trabajar con mis emociones no como algo que siento, sino como algo que puedo tocar, puedo ver, incluso puedo hablar con entidades emocionales que viven en mí o que yo puedo crearlas, con mi mundo mental y también, por supuesto, con el mundo álmico, que es entrar ya directamente a la habla de quinta dimensión. Bueno, cuando contactas con el alma y ves con los ojos del alma, no hay referencias en este mundo físico, porque no es de este mundo. Al final, lo que es de este mundo tiene que ver con el cuerpo físico, el cuerpo energético que rodea el cuerpo físico, las emociones y los pensamientos. Eso es lo que compone, y todo lo que nosotros, nuestra cultura, esencialmente, sobre todo aquí en Occidente, el lenguaje está hecho para definir las cosas de este mundo. Cuando entras en el mundo del alma, estás entrando en un mundo energético, donde el espacio-tiempo ya no es igual, donde te mueves en una percepción intuitiva y te mueves en algo que es totalmente diferente. Pero eso también, hay sentidos que se van desarrollando. Y es como entrar, como nacer a un nuevo mundo, como un bebé que tiene que ir experimentando, prueba y error, viendo, entendiendo lo que es, relacionando. Lo mismo sucede en ese mundo interno. Entonces, para mí, la sanación
es hacerme consciente de todos esos mundos y tener la capacidad, sobre todo, de integrar y de manifestar aquellos valores o aquellos ideales que yo me marco. El tamaño de un hombre me refiero como hombre y mujer, es proporcional al tamaño de su visión. Aquello en lo que tú sueñas, aquello que tú visualizas, tiendes a manifestarlo. Y la desgracia o la mediocridad que hay en el mundo es que hay visiones muy limitadas y muy empobrecidas. Hay arquetipos además y vamos a decir, referentes de muy baja calidad. Los referentes hoy en día, por lo menos antes tenían dioses mitológicos, que encarnaban ciertas cualidades y valores, ahora ni siquiera eso. Ahora todo es muy superficial, deportistas o cantantes, que no es que esté bien, pero claro, son referentes muy materialistas. Entonces, la visión que tú puedes sostener es lo que te va a modular a ti. Y eso habla de la grandeza que tú eres. Estás más conectado en realidad con tu visión que con lo que tú estás manifestando ahora, porque ahora los que estamos aquí somos el resultado de nuestro pasado. Somos el efecto de todas las causas que hemos creado en el pasado, pero lo que nosotros estamos viendo delante es hacia lo que nos estamos dirigiendo, es nuestro arquetipo interno. Entonces, yo creo que esa visión y sobre todo la capacidad de integrar y de manifestar esa visión de una manera constante y regular, sin que haya muchos desequilibrios o momentos donde uno pierde ese empuje, es realmente ese desarrollo espiritual, ese crecimiento espiritual, esa sanación. O sea, sanar es manifestar tu verdad mayor. Claro, esa verdad mayor es algo dinámico, porque en la medida que tú vas creciendo, la visión cada vez se va expandiendo más y se va matizando más y sobre todo va adquiriendo valores y cualidades que hace unos años no eran concebibles para ti porque tu capacidad no estaba tan desarrollada. Entonces, realmente es como... Somos, ¿cómo se llaman estos que trabajan como los joyeros, ¿no? Hay otro nombre que sonaba un poco mejor, que trabajan las piedras y nosotros nos vamos puliendo, es decir, nos vamos purificando para que la luz pase a través nuestro y nos vamos también facetando, que son todas esas cualidades que vamos desarrollando hasta ir alcanzando un grado de mayor maestría cada vez. Ese es el trabajo que hacemos. Y realmente ya me he olvidado cuál era la pregunta, pero espero que la respuesta esté a la altura. No, solo era si había alguna terapia en concreto que te había ayudado, pero por lo que entiendo no te enfocas en eso, sino no me enfoco en eso tanto. Personal. En entender que eso, comprender eso es lo fundamental. Y entonces luego las herramientas son instrumentos. Exacto. El problema es que muchas veces cuando hablas de una técnica, esto lo he visto así de veces, ¿no? Es que la gente se queda pegada como a esa técnica. Y yo, por ejemplo, he pasado por escuelas de sanación y yo los veo todavía repitiendo las mismas historias y haciendo el mismo protocolo y no moviéndose un milímetro porque el maestro dijo que era así, y es como decir, a ver, o sea, que el maestro estuvo estudiando todo lo que había en aquel momento y sintetizó y destiló aquello para entregar esto. ¿Por qué no haces lo mismo? ¿Por qué no tomas ese ejemplo en vez de repetir como un loro? ¿No? Entonces, las técnicas muchas veces es cristalizar algo y no permitir que siga creciendo. Ahora, dicho eso, claro que hay muchas técnicas. La mejor técnica, y que es complementaria con cualquiera, es desarrollar tu percepción interna. Porque cuando tú desarrollas tu percepción interna, si yo, por ejemplo, puedo percibir el cuerpo energético de una persona, puedo percibir los bloqueos o un parásito energético, una entidad, la técnica es, por ejemplo, coger esa entidad, sacarla y quitarla. O la técnica es ver que hay un bloqueo y limpiar ese bloqueo, pero de la misma forma es como decir, ¿qué técnicas de escritura hay? ¿O qué técnicas de lectura? Bueno, sí, depende del nivel que quieras llegar, es importante, ¿no? Porque la técnica de escritura puede hacer que tú, oye, pues puedas escribir una novela que tenga una técnica exquisita, pero al final se trata de escribir. Y puede haber gente que sin técnica transmita en la escritura cosas muy profundas y muy bellas, y no hace falta ninguna técnica, porque es expresar eso que llevas dentro. Claro. Lo mismo con cualquier otra cosa, pues con la sanación lo mismo también. Es muy interesante porque al final es lo que dices, se ha hecho algo comercial, ¿no? Y en realidad, pues como tú bien dices, el maestro hizo esto, pero quizá es como al maestro le fue bien. No quiere decir que a todos los alumnos, como todos somos diferentes, pues
hacerlo exactamente igual quizá no te funcione igual. Entonces, no experimentar por ti mismo y utilizar las herramientas. Sí que es verdad que a veces pues lo que a una persona le ha costado años y años de comprender, pues tú tienes la oportunidad de aprenderlo más rápido porque te lo está enseñando, claro. Pero eso no quiere decir que lo mantengas, claro, como una religión. Exactamente. No que convertir la espiritualidad en una religión. Eso, me ha encantado, en un dogma. Exacto. Convertirlo en un dogma, ¿no? Entonces las técnicas tienen ¿no? Tienen esa característica, ¿no? Sobre todo la gente que se apega a ellas. Y es verdad que lo estoy diciendo y ya lo he dicho antes, que me estoy radicalizando, que igual de aquí a un tiempo voy a equilibrarme un poco, porque es verdad que repetir es importante para aprender y para coger las bases, ¿no? Y las técnicas te dan eso, te dan ese cuaderno de caligrafía, ¿no? Donde tú repites, ¿no? Y vas cogiendo esa técnica y vas depurándola, pero luego tienes que dejar el cuaderno de caligrafía y tienes que dejar que realmente fluya eso que tú estás sintiendo y expresarlo. Es cualquier forma de vivir que realmente esté conectada con el alma que somos, es una forma de vivir y de expresar artística. Lo asociamos muchas veces a un arte, yo qué sé, a la pintura o a la música o a estas artes, ¿no? Que forman parte de nuestra cultura, pero es que la forma de vivir es un arte, la forma de sanar también es un arte. Hay gente que a lo mejor no ha estudiado nunca técnicas de sanación y son sanadores en potencia, porque simplemente tienen un alineamiento, tienen una vibración alta y tienen capacidad de escucha. Y te estás contando tus problemas y ellos, probablemente hasta cierto punto conscientes, aunque a lo mejor no tengan la parte técnica, están transmutando eso. Entonces, al final es un juego de conciencias. ¿Qué técnica tiene el desarrollo de la conciencia? Si no sabemos ni lo que es, no se puede tocar, no se puede, es intangible. Claro, entiendo. Sí que es verdad que ahora con todo lo que se ha desarrollado mucho el tema de la nueva era, ¿no? Entonces estamos como muy estancados en el método, como en el molde y no realmente buscando los resultados. Creo que es también parte de este problema que comentas. Tú lo has dicho, sí, es como lo ves enseguida, ¿no? La nueva era, lo que sea, ¿no? Y son todo conceptos intelectuales de intentar, en el fondo te estás metiendo eso, igual que podrías estar metiéndote, yo qué sé, el fútbol o el programa de televisión de turno, te estás metiendo información que ni siquiera estás integrando y que ni siquiera realmente estás experimentando en tu propia vida, que ni siquiera comprendes realmente, porque esto se ve mucho, hay un exceso de información que al final es una inercia que venimos arrastrando, que es normal, pero es que se trata de que es más sencillo todo esto y que la información está bien, porque al final tú creas un paradigma y una cosmovisión en base a la información que manejas, eso es importante, pero luego se trata de lo que tú vivas. Con el tema de la nueva era, porque yo creo realmente en una nueva era, pero claro, es que siempre es a favor o en contra, no, es que está todo mezclado, ¿no? Y hay mucha basura y hay mucha distorsión. E incluso en muchos de los preceptos de nueva era hay preceptos que son satánicos, literalmente. Lo digo literal, que te coges la Biblia satánica y vas a encontrar y vas a decir, uy, ¿realmente esto es lo que dice la Biblia satánica? O sea, resulta que vivimos en una sociedad satánica. Vaya, no me había dado cuenta. Que no es hacer un ritual y ir vestido de negro, que es una filosofía de vida. Entonces tú te das cuenta que no solamente en la nueva era, en todos. Te vas de la nueva era y lo que te encuentras ahí pues es una sociedad, pues eso, sociópata, al fin y al cabo, ¿no? Y desconectada. Pero dentro de lo que se llama espiritualidad hay que filtrar mucho también, porque hay cosas que son distorsiones totales de esa filosofía real de nueva era, que para mí simplemente esa nueva era es una etapa más en el desarrollo de la humanidad. Y es verdad que sí que para mí una de las cosas más importantes de la nueva era, no sé hasta qué punto, porque a veces también hablamos de estas cosas y tenemos una perspectiva muy limitada. O sea, ¿cuántos millones de años llevamos aquí? No sabemos nada realmente. Pero bueno, sí tenemos esa idea, ¿no? Más o menos, de evolución, y yo creo en ello, ¿no? Porque a nivel interno hay una evolución, tú lo puedes ver a lo largo de una vida. Por lo tanto, en el momento que aceptas la realidad de la reencarnación o tienes experiencias que lo corroboran, entiendes que ese proceso, lo mismo que se da en una vida, se reproduce a lo largo de las vidas. Por lo tanto, lo que vale para mí, vale para la totalidad. Ahora, cuando hablamos de cosas colectivas hay que tener también cuidado, porque es un proceso individual y porque tú en la naturaleza lo ves. Por ejemplo, las tortuguitas,
que se van ahí a la arena y que dejan los huevos y que luego van todas las tortuguitas. ¿Cuántas llegan realmente? Sí, son todas, son... A veces ninguna. A veces ninguna, exacto. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y es verdad que yo creo que cada vez hay, proporcionalmente, aunque sea una minoría, cada vez hay mayor conciencia, aunque sea una minoría. Y cuando hablamos de ese despertar colectivo, yo creo que se refiere a esa minoría, y es verdad que la magia de esto es que cuanto más personas generan un tipo de energía y se relacionan con el medio ambiente irradiando un tipo de energía, generan un cambio en el aura planetaria y hace que la gente, sí, cada uno tenga que hacer su propio trabajo, pero lo puedes hacer con el viento a favor. O sea, no es lo mismo tener un despertar, yo qué sé, en una época súper chunga, donde estás solo, sin información, sin internet, donde nadie... Claro, es muy difícil que tú puedas procesar eso, a tener un despertar espiritual en un contexto donde vas a encontrar mucha gente que está haciendo ese camino. Esa es, yo creo, realmente ese camino de nueva era. Y para mí una de las cosas más significativas, sin meterme en otras cosas que igual ya veremos, es que yo creo que la humanidad está yendo hacia una capacidad más intuitiva. Creo que la humanidad primitiva viene de una capacidad más instintiva. Es la parte animal que tenemos como seres humanos. Estamos hablando de periodos de millones de años. Pero se va desarrollando desde esa parte instintiva hacia esa parte más intelectual. Desde la parte instintiva más primitiva, más animal, pasando por lo que es la parte instintiva emocional. Pero que al final se rige también por el placer, por el dolor, ¿no? El sexo, la comida, este tipo de cosas, que son cosas muy primarias, muy materiales. Exacto. Al final de apetitos físicos, instintivos. Y está esa humanidad intelectual, que esa es parte también de la complicación que tenemos en este mundo, que esa parte intelectual necesariamente te desconecta de una parte a lo mejor más emocional. Cuando tú estás desarrollando una parte más intelectual y estás en una encarnación donde a lo mejor ese es tu propósito, pues difícilmente vas a tener equilibrio entre eso y lo emocional. También te encuentras gente a lo mejor muy emocional que no tiene ese desarrollo intelectual. Y eso es un problema también. Y en espiritualidad hay mucho de eso, ¿eh? Gente muy devocional, muy mística, pero que no tiene capacidad de procesar la información como un intelectual que no le hables de espiritualidad, pero tiene una mente certera, afilada, una capacidad de comprensión. Y creo que la siguiente etapa es entrar en esa fase intuitiva, que es realmente donde tú ya no te mueves en esa mente tan racional, sino que te mueves en algo donde tú la información te llega, la comprendes, la sabes, la experimentas y entonces utilizas la mente para interpretar eso y para intentar llevar a cabo eso que ya has captado intuitivamente. Eso es lo que para mí, de una forma muy pragmática, muy conectada realmente, no con algo macro, sino con algo que podamos nosotros entender a nivel personal, que es lo que es la nueva era, desarrollar esa capacidad intuitiva y integrar lo que somos como persona, que no haya ese conflicto entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Entrar un poco en equilibrio, ¿no? En equilibrio, claro. Cuando hablamos de intuición hablamos de contacto con el alma. Exacto, de cuerpo y mente, ¿no? Equilibrio aquí. Eso es. Si has comentado un punto interesante sobre el tema de la evolución, ¿no? Que has comentado que de alguna vez, o sea, estamos como en evolución, no es la percepción que tenemos en nosotros mismos, es que estamos avanzando. Pero al final, ¿hasta qué punto tenemos esa percepción que solo es nuestra? Porque, ¿qué es la evolución en sí? Porque entonces hablaríamos de un tema de espacio-tiempo, ¿no? Como si el tiempo fuera en línea recta y quizás nuestra percepción de experimentar esa evolución, pero que en realidad no existe o no es así, sino es solo nuestro comprender del espacio, ¿no? Y de lo que estamos viviendo. Tal cual. Como se diría, ¿no? Solo sé que no sé nada. Pero realmente no es así. Solo sé que no sé nada, pero sí sé lo que siento aquí, en este momento. Exacto. Y lo que para mí tiene significado en esta vida. Exacto. Y eso es lo único. También. Exacto, eso es lo único importante. Y es lo único que yo realmente sé que es real. Lo que yo siento. Y eso, pues bueno, yo eso lo vinculo con un proceso evolutivo porque confío en que lo que siento tiene una inteligencia. Y tiene una inteligencia que está conectada con algo más grande que yo mismo. Aunque ese sentir, obviamente, desde donde tú estés sintiéndolo, te puede llevar al pozo. Yo también, cuando estaba bajando al infierno, también estaba, en cierta forma, claro, estaba desalineado, pero estaba haciendo lo mejor que podía con la conciencia que estaba manejando en aquel momento y con mi contexto y mis situaciones kármicas. Pero bueno, me llevó o sea, hay que también desmitificar un poco y perderle el miedo al dolor y al sufrimiento. También es muy de nueva era decir, no, es que hay que crecer sin dolor, sin sufrimiento. Es que yo no creo en eso.
sea, yo creo que cualquier proceso de crecimiento siempre lleva un dolor. Y ojo, no estoy hablando del sufrimiento que genera uno mismo con su mente. Estoy hablando del dolor, por ejemplo, de estar creciendo y que te crezcan los huesos. Yo me acuerdo que cuando iba corriendo a veces me caía al suelo porque iba al médico y me decía, no, es que estás creciendo y tienes la rodilla separada. Y decía, joder, pues cómo duele, ¿no? O el dolor del que va al gimnasio y rompe sus músculos para que luego crezcan, pero es un dolor que disfrutas. O el dolor de la disciplina. Mira, hay otra frase que me gusta mucho también, que es, todo el mundo tiene que elegir uno de estos dolores. El dolor de la disciplina o el dolor del arrepentimiento. Asegúrate de elegir bien. Pues eso es verdad, porque disciplinarte y crecer duele, porque implica romper inercias. Al final, ¿por qué duele? Porque hay una inercia y tú estás intentando generar una nueva dirección y eso genera una resistencia. Y ya está. Y eso es un proceso que podría definir lo que es el proceso de purificación. Saber que en ti hay energías, emociones que te llevan a hacer cosas que tú sientes que ya no están alineadas contigo, que sientes que pueden ser sustituidas por algo superior, y ese proceso duele, o podemos llamar que es incómodo, pero cuesta trabajo. Si no, aquí todo el mundo, esto sería una fiesta y estaríamos todos estupendos. ¿Por qué no estamos estupendos? Porque no somos capaces de romper esas inercias. Entonces, bueno, he perdido otra vez el hilo de la pregunta, pero espero que... Está bien, no te preocupes, Indica. No, como dices tú, el dolor depende, es como mires el vaso medio lleno, medio vacío. El dolor puede ser un enemigo o un aliado. Es que yo lo veo, al final yo cuando veo mi vida, mi vida no se puede explicar sin las crisis por las que he pasado. Y la diferencia es que yo ahora mismo me induzco a la crisis, porque me esfuerzo a intentar crecer y avanzar. Entonces yo mismo me pongo en la situación. La única diferencia es que antes algunas crisis del principio me llevaban desde la inconsciencia y ahora, en la medida que puedo, me dirijo, o por lo menos parcialmente, a ver, la vida tiene sus propios planes, ¿no? También, pero conscientemente. Yo cuando miro la vida de las personas también, y hay gente que la veo en sanación, por ejemplo, ¿no? Y me doy cuenta de que realmente esa persona necesita experimentar más dolor para cambiar. Necesita, no es que lo necesita, es que es lo que quiere. Es que su conciencia le está diciendo, quiero ir por aquí, sé que no está bien, sé que me la voy a pegar, pero hay algo en mí que dice que quiere ir por ahí. Eso todos tenemos esa experiencia. Entonces, bueno, en el fondo, ¿qué es? Es ese juego al final de placer-dolor que rige toda la naturaleza, instintivamente, y que también rige procesos más elevados, como son procesos de desarrollo espiritual, pero que se mueven a través del placer y el dolor. Lo único que el placer cambia. El placer se va refinando cada vez más, se va espiritualizando, y el dolor cada vez también se va transformando y se vive de una manera muy diferente. Y cada vez se toma más responsabilidad sobre ello y se ve en una perspectiva más amplia, como el que siente dolor, pero va al gimnasio y sabe que ese dolor no pasa nada porque lo ve en un contexto más amplio. Y sabe que ese dolor realmente le da placer porque sabe que al día siguiente esas agujetas van a hacer que esté más fuerte. Claro, es que también habría que definir esto, el concepto del dolor, ¿no? Porque cada uno tiene su propio límite. Entonces hay personas que a la primera piedra ya les sirve para aprender y para corregir el camino o cambiarlo. Y hay gente que necesita 50. Sí. Entonces realmente es algo muy, muy personal. Total. Y esto lo he pensado mucho, esto que comentas, ¿eh? Yo creo que aquella gente que realmente, que dices que tropieza una vez y enseguida ya trasciende eso, es porque probablemente en otras veces ha tropezado esas 50 veces que hablabas de la otra que está tropezando. Es algo acumulativo. ¿Por qué algunas personas vienen aquí y desde ya muy jóvenes se sienten muy insatisfechas y muy vacías? Y otras personas no tienen ningún tipo de interés por buscar más allá y las ves que están en ese camino de eso, en esa rueda de hámster, ¿no? Y ya les llena. Y no necesitan buscar mucho más, ¿no? Si estamos aquí para, yo qué sé, pues comer, follar, tener una familia, que está muy bien, o sea, pero es como que no hay una búsqueda más allá. Y otras personas se sienten profundamente insatisfechas. Bueno, podemos pensar que es casual y que todo esto donde vivimos aquí es todo fruto de la casualidad y que nada tiene una causa anterior. O podemos pensar que hay causas que te llevan a estar manifestando eso en un momento dado. ¿De dónde viene ese vacío? Si no es de la insatisfacción. Y te va a llenar durante un tiempo hasta que te sientas insatisfecho otra vez y te lleve a algo superior. Esa es por lo menos mi comprensión. Entiendo que son temas delicados cuando hablamos del dolor, de la nueva era, tal. No sé, hay gente que se ofende muy fácilmente, pero para mí es porque tienen
ideas preconcebidas de eso. Exactamente, es que la gente que no enseguida que te tomas algo personal, sientes que te están atacando y eso es porque te has aferrado a algo. A una idea, Sí. exacto, ¿no? Sobre lo que es eso. Claro, cuando hablamos de palabra, al final, una palabra es un símbolo. Una palabra es la mejor forma que tenemos de comunicarnos porque todavía no somos telépatas. Sí somos telépatas, pero no lo suficiente como para comunicarnos así. Entonces, ese símbolo está velando algo, un significado. Esto se ve muy claro con las emociones. Cuando hablamos de amor, sí, nos entendemos, pero cada uno tiene una referencia diferente, una experiencia diferente. Cuando hablas del alma o hablas de Dios, pues imagínate, cuanto más abstracto y más lejos de lo que son las cosas, vamos a decir, de ámbito más personal, más diferencias hay. Entonces, claro, hay que comprender, ¿no? el que la palabra está bien, pero que muchas veces cuando hablamos de temas tan profundos, primero deberíamos, lo que pasa es que sería muy aburrido, pero deberíamos definir qué entendemos por cada una de las palabras. Sí, eso trae muchos conflictos, muchas veces personas discuten y están hablando de lo mismo, Exacto. simplemente Están de acuerdo. Sí. Ahora también un tema muy interesante, has dicho, bueno, es que a veces alguien necesita como dársela, ¿no? O sea, dar un golpe pues para avanzar, ¿no? Y al final también, ¿hasta qué punto hay error? Porque capaz que lo que tú ves ahora como un error es una falta de perspectiva que gracias a eso que tú llamas error alcanzarás otra cosa. Entonces, al final, visto desde un punto más alto, no debería haber error, ¿no? Creo que es verdad. Lo que pasa es que, claro, aquí ya entramos en un campo que es... Claro, cuando hablamos siempre al final tenemos que generalizar hasta cierto punto, porque si no, no podríamos, aquí estaríamos encallados todavía en la primera pregunta, ¿no? Pero claro, cuando generalizamos, luego eso es verdad, pero entonces hay que analizar cada caso en particular, porque lo que dices es verdad, pero también puede ser que sí una persona esté actuando mal porque sí sabe realmente lo que tiene y tiene las capacidades y el potencial para hacerlo, pero todavía no lo hace. Entonces, claro, ¿hasta qué punto es porque realmente...? Entonces, bueno, ahí entraríamos ya en cada caso, ¿no? Y bueno, esto con todo, realmente. Queríamos preguntarte también, actualmente, en tu proyecto Ciencia Conciencia, ¿qué cursos estás haciendo o qué terapias estás transmitiendo o cómo funciona un poco para la gente que le interese? Bueno, ahora mismo hay bastantes cosas, pero siendo sintético hay como 3 grandes pilares. Uno es la formación, y la formación, nosotros tenemos una escuela de sanación. Tenemos el método que se llama sanación energética vital y está compuesto por niveles. Y en esos niveles tú vas haciendo todo el proceso de desarrollo de la percepción extrasensorial energética para hacerte consciente de los mundos energéticos. Desde ahí, a través de los niveles, vas a ir desde los niveles energéticos, porque cuando se habla del aura, el aura es algo muy general también. Hay muchos niveles, pues desde los niveles más etéricos, que están más conectados con el mundo físico, pasando por los emocionales, los mentales y también desarrollando el contacto con el alma. Entonces, en paralelo se dan las pautas, los ejercicios, las herramientas y técnicas para desarrollar esa percepción extrasensorial, para conocer tu naturaleza energética y aprender a moverte en ese mundo interior, porque esto es súper importante. O sea, somos una tecnología brutal que desconocemos. Es como tener la tecnología del móvil más de última generación y pensarte que solamente puedes recibir llamadas. No saber ni que tiene cámara, ni que puedes instalar aplicaciones, ni que puedes hacer llamadas. Pues eso somos nosotros. O sea, venimos de aquí sin el manual de instrucciones. Entonces, empezar a profundizar en eso y también desarrollar los protocolos muy específicos para hacer tratamientos a cualquier tipo de dolencia física, emocional, mental, tanto a otras personas como a uno mismo. Entonces, bueno, esto, claro, hay un montón de técnicas, de cosas, de aprender a trabajar con la energía, con los granos de colores, aprender a tocar la energía, ver la energía, a percibir y saber lo que es una entidad energética, lo que es un parásito energético, también toda una parte muy enfocada al desarrollo del propósito de vida, porque es algo fundamental y es una de las cosas que hemos puesto casi en los primeros niveles, porque nos dábamos cuenta que eso, la gente tenía muchas técnicas muy avanzadas de sanación y a la hora de aplicarlas no sabía que aplicarlas. ¿Qué mejor que crear una visión de lo que es tu propósito de vida, por lo menos que te dé una dirección y utilizar la sanación para ir eliminando todos los impedimentos, bloqueos, miedos y al final limitaciones que hay en base, o sea, en contraste con lo que tú quieres llegar a ser. Entonces está toda esa parte del propósito de vida, que es aprender a canalizar la información del alma. Eso sería un pilar. Luego hay otro pilar,
que es una comunidad que hemos creado que se llama Círculo Consciente, y allí hacemos sesiones como, es una palabra que tampoco me acaba de encajar, pero todos nos vamos a entender, de coaching espiritual, y son sesiones donde, pues bueno, habéis conocido también la faceta esa de YouTube, pero ahí hay muchos temas que no puedes profundizar tanto y el público tampoco está abierto a todo ello. Entonces es un sitio donde realmente podemos tener reuniones más largas, profundizar en un montón de temas intrínsecamente relacionados con nuestro crecimiento y sobre todo teniendo un acompañamiento, formando parte de una comunidad, un grupo donde sí, cada uno está en una parte del mundo, más en estos tiempos, pero tienes una comunidad con la que te puedes ayudar, con la que puedes compartir y con la que también puedes encontrarte, darte cuenta que al final todos tenemos las mismas dificultades y problemas o hemos pasado por ellos, pero todos pasamos por un proceso análogo. Salir un poco también de esa visión muy egótica, ¿no? De mis problemas son como los más grandes y darte cuenta que todos tenemos al final los mismos problemas y la misma necesidad, que es que todos queremos sentirnos mejor. Queremos sentirnos más plenos y más felices. Cada uno lo buscará de una manera diferente. Entonces, dentro de ese círculo consciente también, cada semana hacemos una sanación divina. Hago una sanación divina a todo el grupo y dirijo como una especie de meditación. Hay gente que participa en directo, gente que no se conecta. Y es algo también bastante experimental y muy potente, con lo que estoy muy contento, porque trabajar con grupos y sobre todo trabajar de una forma tan impersonal, porque en las sanaciones grupales yo no puedo estar con la historia de cada uno. Cada uno tiene una intención de lo que quiere sanar, y entonces yo trabajo desde el nivel del alma y también luego voy trabajando de otras maneras. Entonces para mí es un campo de experimentación, de aprendizaje, y el efecto que está produciendo, porque llevamos 3 meses con esto, está siendo espectacular y me permite llegar a mucha más gente y sobre todo también hacer mucho más accesible la sanación a gente que igual por recursos o porque son tratamientos que requieren muchas terapias, igual una persona no puede permitirse esa cantidad de terapias, pues permite flexibilizar y hacer muy accesible la sanación. Y eso es el círculo consciente, que es como una membresía de un pago recurrente, como el gimnasio. Y luego están las terapias individuales y personalizadas, que son las sesiones que yo hago de tú a tú, ¿no? Pues con gente pues, que hace la sanación y cuenta pues, lo que quiere, y hacemos un proceso de acompañamiento y de sanación, y también le doy como herramientas ya o una mentoría más personalizada según las necesidades particulares a esa persona. Hay más cosas, pero esos son los 3 pilares. Luego es verdad que dentro de la web de Ciencia Conciencia estamos potenciando 2 cosas y queremos potenciarlo mucho, que es la parte de meditación. Que, por ejemplo, una vez al mes hacemos las meditaciones de luna llena, se hacen y están ahí, quedan grabadas, accesibles para todo el mundo. Pero también yo estoy haciendo varios cursos de meditación y estamos empezando a crear mucho contenido y vamos a hacer muchas cosas ahí. Entonces toda esa parte de meditación la quiero potenciar casi tanto como la de sanación. Lo que pasa es que sanación llevamos ya un recorrido y con lo de meditación acabamos de empezar. Y luego toda una parte de astrología, que esto es con la colaboración con un chico que lleva toda la parte de astrología, y es una astrología que está muy enfocada en el alma. Es una astrología que no se centra tanto en esas cosas personales, porque a veces en astrología te encuentras mucho bueno, ¿y de amor cómo me va a ir? O bueno, yo, pues no sé, esta situación cuándo se va a acabar, o a veces nos movemos mucho en ese ámbito. Esa astrología está más enfocada realmente a quitar la atención de la personalidad y empezar a poner la atención en el alma. Y entender que la personalidad tiene sus historias y el alma tiene las suyas. Entonces, cuando tú haces más caso a eso, el alma ya se hace cargo de la personalidad. No es como la personalidad quiere normalmente, porque la personalidad tiene sus propios planes y el alma tiene las suyas. Pero es esto igual está explicado muy cogido con pinzas, pero es una astrología que se orienta más hacia eso. No en tanto en lo que quieres, sino en lo que necesitas, ¿no? Se centra más en las energías y en los potenciales que tú tienes como alma. Es que hablamos del alma muchas veces, ¿no? Y decimos yo soy el alma, somos seres divinos, pero nos identificamos mucho con la personalidad, y eso está bien. Entonces, la astrología se puede enfocar de muchas maneras. Hay una astrología pues, más psicológica, hay diferentes tipos de astrología. Y esta astrología lo que propone, aunque también se tocan las otras astrologías, pero sí que es verdad que un poco el sello más distintivo, es que se centra más en ti como alma, en los potenciales y en entender realmente cuál es el aprendizaje que tú has venido a hacer aquí.
que muchas veces es aquel que más detesta la personalidad o aquel que más trata de evitar. Entonces se centra más en eso y sí, también se complementa con la personalidad, pero solamente para entender que la personalidad es un instrumento al servicio del alma que es. Entonces puede parecer lo mismo, pero el cambio de enfoque es importante. Es muy interesante. Pues eso es en lo que estamos ahora, básicamente. Muchas gracias por compartir. Aquí vamos a finalizar la primera parte y esperamos que os haya gustado tanto como a nosotras. Os recordamos que en la descripción de este vídeo os dejamos los enlaces para acceder a sus plataformas. Y si os ha gustado, no os podéis perder la segunda parte donde Endika nos va a hablar sobre cómo él está viendo todo este tema que estamos viviendo de actualidad. Y nos cuenta cosas tan interesantes como lo que él está viendo a nivel energético en pacientes que llevan la cacuna. Así que no os lo podéis perder. En unos días programaremos el estreno. Gracias a todos como siempre por estar y escuchar y nos vamos a ver en los próximos vídeos.